lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. Sin más preámbulo, dejamos el tiempo al pastor para que comparta con nosotros este estudio que sabremos que será de bendiciones para todos. Dios nos bendiga. Bienvenidos nuevamente a este su programa, El Evangelio Eterno. Antes de abrir las páginas del Santo Libro de Dios, vamos a pedir al Espíritu Santo que sea nuestro Maestro. Hoy nos toca una elección sumamente hermosa. Lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. Para los que tienen su librito de la fe de Jesús, les invitamos que lo preparen junto con un lápiz, un lapicero y su Santa Biblia para encontrar las respuestas de Dios para nuestra vida. Oremos juntos. Amantísimo Padre Celestial, a través de Jesucristo, tu Hijo, invocamos la dirección de tu Espíritu Santo. Creemos que tú estás con nosotros al abrir tu santo libro. Aplica tu verdad a nuestro corazón y danos un espíritu dispuesto a hacer tu voluntad. Pon en nosotros verdadero arrepentimiento y dolor por el pecado, para que podamos así recibir tu perdón. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Hemos aprendido en nuestra última lección el maravilloso plan de salvación. Aprendimos también que todos nosotros somos pecadores, que heredamos el pecado aún de nuestros padres. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, el apóstol San Pablo declara esta tremenda verdad. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y dice en el versículo 23, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Amigo que me escuchas, quieras aceptarlo o no, tú, al igual que yo, somos pecadores. Y el que dice que no tiene pecado, hay algunos que dicen, bueno, a mí no me hable de religión, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a mi prójimo, yo no necesito de Biblia ni de religión. Dice Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 8, si decimos que estamos bien, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, versículo 10, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Él ha declarado en su palabra que todos somos pecadores, que no hay ninguno justo y la paga del pecado, como hemos aprendido, es la muerte. Por eso es que Cristo tuvo que morir por nosotros. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, el profeta escribió 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la obra que haría el Mesías cuando vendría a esta tierra. Lo describe de esta manera, Isaías 53, versículo 3 en adelante. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él
el pecado de todos nosotros. Cristo murió por tus pecados, por mis pecados. Gracias a Él somos salvos. Esta es la primera pregunta de nuestra lección número 8. Gracias a quién somos salvos. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, esa salvación que le costó tan grande a Dios. Algunos dicen la salvación es gratis. Es cierto, somos perdonados gratuitamente. No tenemos que hacer nada para ameritar el perdón. Cristo pagó la deuda de nuestro pecado. Y aunque la salvación es gratuita, a Dios le costó muy caro. Le costó la vida de su único Hijo. Romanos capítulo 3 y versículo 24, nuestra segunda pregunta. ¿Cuánto cuesta la salvación? Y la respuesta la da el apóstol San Pablo. Ya leímos el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 dice, siendo justificados, siendo perdonados gratuitamente, por su gracia. Su gracia es un don inmerecido de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Noten, Dios puso a Cristo como propiciación. Propiciación quiere decir pago, para propiciar, para pagar la deuda de nuestro pecado. Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Dios sea justo y el que puede perdonar al que es de la fe en Cristo Jesús. Amigo, amiga que me escuchas, si tú y yo podemos ser perdonados hoy en día, no es por nada que nosotros hagamos, no es porque nos arrepintamos, ni porque confesemos nuestros pecados, ni porque pidamos perdón, no es porque hagamos penitencia por nuestros pecados. El perdón y la justificación son gratuitos, dice aquí, porque Dios puso a su Hijo para morir por nosotros. Y esto no hay ningún mérito en el ser humano, todo el mérito es de Dios, porque Él tenía que ser justo por perdonar los pecados. ¿Cómo puede Dios perdonar? Porque sí, Él dijo que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y si la paga del pecado es muerte, entonces ni el bautismo, ni el arrepentimiento, ni la confesión, ni la penitencia nos pueden ganar el perdón. Solamente podemos ser perdonados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y eso es de gracia, es un don, es un regalo de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si bien es cierto que Dios nos perdona nuestros pecados, es más, ya hemos sido perdonados porque Dios reconcilió consigo al mundo. Fíjense qué cosa tan tremenda. En Primera de Juan, capítulo 2, nos declara en el versículo 1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación, el pago por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo murió por los pecados de todo el planeta Tierra. La muerte en la cruz del Calvario fue suficiente para pagar por todos los pecados. El mundo entero fue reconciliado con Dios. En el libro de Romanos,
El apóstol San Pablo nos habla acerca de esa maravillosa reconciliación. Romanos capítulo 5 dice en el versículo 6, porque Cristo, cuando éramos aún pecadores, a su debido tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, si estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Amigo que me escuchas, la reconciliación es algo que Dios logró por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. No es algo en lo cual nosotros tuvimos algo que ver, en absoluto. Tu actitud hacia Dios no tiene nada que ver con el perdón. Tú dices, ¿cómo puede ser? Oh sí, mi amigo, aquí dice que aún siendo enemigos, Cristo nos reconcilió con el Padre. La raza humana ha sido reconciliada. Ya estamos justificados, dice allí el versículo que acabamos de leer. Justificados quiere decir perdonados. El perdón de los pecados no se logró por lo que tú o yo hagamos, es por lo que Cristo hizo. Cuando Él oró en la cruz del Calvario, mientras le estaban horadando sus manos y sus pies, Él elevó una oración al Padre. Y amigo que me escuchas, es la respuesta a esa oración de Cristo lo que hace posible que tú y yo seamos perdonados. No es cuando yo le pido perdón que Dios me perdona. Tú dices, pero ¿cómo puede ser? Espérate, en un momento vamos a hablar del perdón y la confesión. Pero quiero que entiendas que la base del perdón no es que yo le pida perdón a Dios. No es mi oración la que me gana el perdón. Cristo oró estando en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras horadaban sus manos, suplicó al Padre que los perdonara. ¿Crees tú que Dios contestó esa oración de su Hijo? Claro que la contestó. La muerte de Cristo y su resurrección son prueba de que el Padre aceptó ese sacrificio. Y por el sacrificio de Cristo, tú y yo hemos sido perdonados. Ahora, si bien es cierto que el perdón fue ganado por Cristo, para que ese perdón se haga efectivo en mi vida, para que ese perdón se aplique a mi caso, yo tengo que aceptar ese perdón. Si no lo acepto, no puede efectuar mi salvación, porque Dios, como hemos aprendido, respeta la decisión libre de cada una de sus criaturas. Dios no va a salvar a nadie que no quiera ser salvado. Dios, si bien quiere salvar a todos los hombres, porque así dice el apóstol San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Señor, el cual quiere, versículo 4, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amigo, amiga que me escuchas, Dios quiere tu salvación. Él quiere la salvación de tu hijo, de tu hija. No importa cuán perdidos estén, Cristo ha hecho provisión para que ellos sean salvos. Pero sabes, para que esa salvación se haga efectiva, tú tienes que aceptarla. Tú tienes que recibir ese perdón que se te ofrece, porque Dios no puede salvar a nadie a la fuerza. Dios respeta la decisión de cada una de sus criaturas. Por eso el perdón, aunque fue logrado en la cruz del Calvario, para hacerse efectivo, tiene que ser aceptado. Y aunque el perdón es gratuito, yo necesito recibirlo. Y a menos que tú lo hayas recibido, no lo tienes. Aunque Dios te lo ofrezca, tú tienes que extender la mano y decir, Señor, quiero, acepto el perdón que tú me ofreces. Por eso la Escritura nos enseña
que necesitamos reconocer nuestra condición, arrepentirnos y confesar nuestro pecado. No porque el arrepentimiento o la confesión nos va a ganar el perdón, todo lo contrario. Es una prueba ante todo el universo de que ese perdón que Dios nos ofrece, nosotros lo aceptamos. Al arrepentirnos, al reconocer que somos pecadores, que estamos perdidos, y al aferrarnos a los méritos de Cristo, Dios tiene la prueba ante el universo para mostrar que al perdonarlos hizo bien, que no violó nuestra individualidad ni nuestro libre albedrío, sino que yo voluntariamente acepto el perdón que Él me ofrece. Por eso el apóstol San Pedro, hablando a los judíos en el día de Pentecostés, Hechos, capítulo 2, dice que ellos le dijeron, versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y él respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si tú eres uno de esos a quien Dios está llamando, la salvación es para ti. Pero para recibir esa salvación gratuita que Dios ofrece, dice aquí, arrepentíos. Tienes que arrepentirte. Tienes que reconocer tu condición. En nuestra lección se nos explica allí que el primer paso para obtener el perdón es el reconocimiento de que somos pecadores. Se cuenta la parábola de San Lucas capítulo 18. 2 hombres vinieron al templo a orar, cuenta el Señor Jesús. Uno de ellos era un fariseo, el otro era un hombre pecador, un publicano. Y dice la Escritura que el fariseo, San Lucas capítulo 18, versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano, pecador. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios mío, sé propicio a mí, que soy pecador. Y miren lo que Jesús declara, os digo que éste descendió a su casa justificado, perdonado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Para recibir el perdón yo tengo que reconocer, Dios mío, soy pecador. Si tengo la actitud del fariseo, yo estoy bien, no le hago mal a nadie, no soy un adúltero, no soy un ladrón, no soy un injusto. De esa manera nunca recibirás el perdón que Dios ofrece. Debemos ser humildes y reconocer nuestra condición. Segundo, experimentar el arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento, como ya leímos en Hechos 2:38, es reconocer que somos pecadores, reconocer que hemos hecho mal y arrepentirnos no por resultado a las consecuencias de nuestra mala acción, sino porque nos duele haber ofendido a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. El apóstol San Pablo lo explica en 2 de Corintios, capítulo 7. Os habéis arrepentido, dice él, según Dios. Dice, me gozo, no porque os hayáis contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación,
de lo que no hay que arrepentirse. Pero el dolor del mundo produce muerte. Hay dos tipos de arrepentimiento. Uno fue el de Judas, arrepentido tiró las monedas a los pies de los sacerdotes, pero fue y se ahorcó. No había arrepentimiento, había dolor por ver los resultados de lo que había hecho, pero no un arrepentimiento genuino por lo que había hecho. El verdadero arrepentimiento fue el de Pedro, que negó a su Señor, pero salió llorando y dijo: Dios mío, ¿qué he hecho? Perdóname, Señor. Cuando uno siente dolor por haber ofendido a Cristo, a Dios, ese es el verdadero arrepentimiento. Así que reconocer nuestra condición, arrepentirnos y luego confesar nuestros pecados. Y nuestros pecados deben ser confesados al único que puede perdonarlos. En el Salmo 32 se nos dice cómo debemos confesar. Dice el versículo 5: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amigo que me escuchas, la confesión debe ser hecha a Dios a quien hemos ofendido, no a un hombre humano y pecador, que necesita también él pedir perdón por sus pecados. Cristo es el único que puede perdonar los pecados. Nos dice el apóstol San Pablo, escribiendo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se entregó a sí mismo en rescate por todos. Así que el único que puede mediar por nuestros pecados es Cristo Jesús. No hay otro mediador, no hay mediadores humanos. Él es el único a quien debemos confesar nuestros pecados. Nuevamente, 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amigo que me escuchas, si tú reconoces que en tu vida hay pecados, quizás algo que has hecho en tu vida y no puedes borrar, esa memoria te viene continuamente de esa maldad, esa mala acción, esa mala actitud que tú tuviste. Quizás ese pecado que manchó tu vida en los días de tu juventud. Quizás algo que estás haciendo ahora mismo y no has podido romper, no has podido vencer. Hay un pecado que te aparta de Dios. No importa lo que sea, Jesús tiene gracia para perdonarte. Pero para eso tienes que reconocer que estás mal. Tienes que confesar tu pecado y pedirle a Él que te limpie de toda maldad. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Dice el apóstol que en su nombre sería predicado el perdón de los pecados. El mismo Señor Jesús declaró estas palabras en San Lucas en el capítulo 24. Dice allí en el versículo 46, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así estaba escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese, que muriese, que resucitase de los muertos al tercer día, para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Amigo que me escuchas, esto es para ti también. Jesús quiere perdonarte. En su nombre hay poder para romper cualquier cadena que el enemigo te tenga atada. Hay poder para vencer los vicios. Hay poder para vencer la mentira, el engaño. Hay poder para vencer el mal genio. Hay poder para vencer lo que sea en el nombre de Cristo Jesús. Lo que tienes que hacer es reconocer tu pecado, confesarlo, arrepentirte de todo corazón. Y Dios no solamente te da el perdón, pero también te limpia de todo pecado, te da el poder para vivir una nueva vida.
Y mira la promesa del Señor, mira la invitación del Señor. Isaías capítulo 1 y versículo 18 dice él: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser emblanquecidos, y si fueren como el carmesí, yo los haré como blanca lana. Venid, dice el Señor, y pongámonos a cuenta. Ponte a cuentas con Dios hoy mismo. No postergues tu decisión. Él quiere perdonarte, pero Él dice: ven, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Él quiere perdonarte, pero tienes que venir y ponerte a cuentas con el Señor. Y Él promete perdonarte. Él será amplio en perdonar. Dice el profeta Isaías, aquí en el capítulo 43 y el versículo 25, y está citando a Dios, dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. El Señor promete borrar tus pecados y limpiarte de toda maldad. No se va a acordar más, te va a dar una nueva oportunidad, una página en blanco para comenzar de nuevo. Tú puedes nacer de nuevo. Y Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos. El perdón que Él te ofrece es completo. Él dice: voy a echar tus pecados a lo profundo de la mar. Nunca más me acordaré de ellos. Como está de lejos el este del oeste, así voy a poner distancia entre ti y tus pecados. Yo seré propicio a ti y te perdonaré. ¿Quieres? ¿Quieres quitar esa carga que llevas sobre tus hombros? ¿Quieres tener poder para vencer? Jesús te ofrece en esta hora su perdón, su gracia y su salvación. De ti depende que lo aceptes. Él te lo ofrece, pero tú tienes que extender la mano por la fe y decir: Señor, lo recibo, quiero. ¿Quieres pedirle? Allí en el lugar donde estás, en la quietud, inclina tu rostro. Confiésale tus pecados a Dios. Dile todo, aún aquello que tienes escondido y que no quieres que nadie sepa. Eso mismo que te avergüenza. Tienes que abrirle tu corazón y decirle: Señor, quítalo de mí. Y Cristo ya pagó por tu deuda. ¿Quisieras orar conmigo? Inclinemos el rostro juntos. Amantísimo Padre y Dios, a través de Jesucristo, tu Hijo, vengo a presentarte a esta persona. Está en tu presencia con el rostro inclinado, suplicándote el perdón. Señor, hay tantas cosas que destruyen nuestra vida, hay tantos pecados que manchan nuestra existencia, pero tú tienes poder para limpiarlos. Mientras te confesamos nuestros pecados, quita la carga de nosotros. Que al abrir nuestros ojos podamos saber que hemos sido perdonados en el nombre de Cristo. Gracias, porque sabemos que tú siempre cumples lo que prometes. Y sabemos que en esta misma hora, al haberte recibido como Salvador y Señor en nuestra vida, tú nos has perdonado y limpiado. Bendice a cada alma sincera que en esta hora se ha aferrado a tu promesa de perdón, y dale la seguridad que ha sido perdonada y lavada en la sangre de Cristo. Gracias por darnos tu salvación. En el nombre de Jesús lo agradecemos.